estaba ella, amando y deseando, envuelta en una agonía de sentimientos que se había negado a sí misma, intentando creer que solo amaba al chico como su intermediario. No era cierto, no era cierto. Lo deseaba ahora, muy dentro de ella. Salvo que ya era demasiado tarde. El tráfico no podía seguir parado. Exigía, sí, exigía acceso al pequeño embustero. Ella no podía evitarlo. Solo pudo murmurar un grito de terror sofocado al ver cómo se abría la autopista ante ella y comprender que no se encontraba ante una intersección cualquiera. Fuller oyó el sonido. ¿Doctora? Levantó la vista de sus preparativos y su cara, bañada en una luz azul que Mary podía ver por el rabillo del ojo. Tenía una expresión interrogativa. ¿Ha dicho algo? Le preguntó. Ella pensó, con un nudo en el estómago, en cómo acabaría todo. Veía claramente las caras etéreas de los muertos frente a ella. Podía ver la profundidad de su sufrimiento y simpatizar con sus ansias de ser escuchados. Supo con certeza que las autopistas que se cruzaban en Tollington Place no eran unas carreteras cualesquiera. No, estaba observando el tráfico feliz y despreocupado de los muertos normales. No, aquella casa se abría a una ruta por la que solo andaban las víctimas y los autores de la violencia. Los hombres, mujeres y niños que habían muerto tras sufrir todo el dolor que los nervios tienen valor para soportar, con las mentes marcadas por las circunstancias de sus muertes. Elocuentes más allá de las palabras, sus ojos hablaban de agonía, sus cuerpos fantasmales todavía mostraban las heridas que los habían asesinado. También podía ver, mezclados libremente entre los inocentes, a sus asesinos y torturadores. Aquellos monstruos, carniceros enloquecidos de mentes podridas, se asomaban al mundo, criaturas incomparables, incalificables, milagros prohibidos de nuestra especie que charlaban y aullaban sus barboteos sin sentido. En aquel momento, el chico del piso superior lo sintió. Ella lo vio moverse un poco en la habitación silenciosa, darse cuenta de que los lamentos que escuchaba no eran voces de mosca. Los lamentos no eran lamentos de insecto. De repente, era consciente de que había vivido en un diminuto rincón del mundo y de que el resto de aquel mundo, el tercer, cuarto y quinto mundo, presionaba a su espalda recostada, hambriento e irrevocable. La visión de su pánico era también un olor y un sabor para ella. Sí, estaba saboreando al chico, como siempre había deseado. Pero no era un beso que uniera sus sentidos, era un pánico creciente. La llenaba, su empatía era total. La mirada de horror era tanto del chico como de ella. Sus dos gargantas secas que rasparon la misma palabra. Por favor. Que aprende el niño pequeño. Por favor. Que consigue caricias y regalos. Por favor. Que hasta los muertos, seguro, hasta los muertos deben conocer y obedecer. Por favor. Aquel día no se concedería tal piedad. Ella lo sabía con certeza. Aquellos fantasmas habían desesperado en la autopista durante años de aflicción, con las mismas heridas con las que murieran y las mismas locuras con las que mataran. Habían aguantado la frivolidad y la insolencia del chico, sus idioteces, las invenciones que habían convertido en un juego todo su sufrimiento. Querían contar la verdad. Fuller la miraba con más atención, mientras su cara nadaba ahora en un mar de palpitante luz naranja. Mary sintió sus manos sobre la piel. Sabían a vinagre. ¿Estás bien?, dijo él, con la respiración como hierro. Ella negó con la cabeza. No, no estaba bien, nada estaba bien. La grieta se ensanchaba cada segundo. A través de ella, Mary podía ver otro cielo, el firmamento color pizarra que se cernía sobre la autopista. Aplastaba la simple realidad de la casa. Por favor, repitió ella mientras volvía los ojos hacia la desdibujada sustancia del techo. Se ensanchaba, se ensanchaba. El frágil mundo que habitaba se había estirado hasta el límite de su resistencia. De repente, se rompió como una presa, y las aguas negras se escaparon e inundaron la habitación. Fuller sabía que había algo fuera de lugar. Se veía en el color de su aura el miedo súbito, pero no comprendía lo que estaba pasando.
Mary sintió cómo la espina dorsal del hombre se estremecía. Podía ver el torbellino de su cerebro. ¿Qué está pasando?, dijo. Lo patético de la pregunta casi la hace reír. Arriba, la jarra de agua de la habitación de la escritura estalló en pedazos. Fuller soltó a Mary y corrió hacia la puerta. Esta comenzó a agitarse y temblar conforme Fuller se acercaba, como si todos los habitantes del infierno la aporrearan desde el otro lado. El pomo giraba, giraba y giraba. La pintura se ampollaba, la llave brillaba al rojo vivo. Fuller volvió a mirar a la doctora, que seguía inmóvil en aquella postura grotesca, la cabeza hacia atrás, los ojos muy abiertos. Fue a coger el pomo, pero la puerta se abrió antes de poder tocarlo. El vestíbulo tras ella había desaparecido por completo. Donde antes estuviera el familiar interior, el paisaje de la autopista se extendía hasta el horizonte. La visión mató a Fuller al instante. Su mente no tenía fuerza para aceptar el panorama. No podía controlar la sobrecarga que corría por cada uno de sus nervios. Se le paró el corazón. Una revolución trastornó el orden de su sistema. Le falló la vejiga, le fallaron los intestinos, le temblaron las piernas y se derrumbó. La cara se le empezó a ampollar como la puerta y su cadáver se agitaba como el pomo. Ya era materia inerte, tan buena para aquel ultraje como la madera o el acero. En algún punto del este, su alma se incorporó a la autopista herida, en su camino hacia la intersección donde acababa de morir. Mary Florescu sabía que estaba sola. Sobre ella, el chico maravilloso, su niño bello y embustero, se retorcía y chillaba al contacto de las manos vengativas de los muertos sobre su fresca piel. Ella conocía sus intenciones. Lo veía en sus ojos. No había nada nuevo en ello. Todas las historias contaban con aquel mismo tormento en sus tradiciones. Lo iban a usar para grabar sus testamentos. Iba a ser su página, su libro, el receptor de sus autobiografías. Un libro de sangre, un libro hecho de sangre, un libro escrito con sangre. Mary pensó en los grimorios de piel humana muerta. Los había visto, los había tocado. Pensó en los tatuajes que había visto. Algunos de ellos exhibiciones de feria, otros simples obreros descamisados, con un mensaje para sus madres picado en la espalda. No era algo nuevo escribir un libro de sangre, pero aquella piel, sobre aquella piel resplandeciente. Oh Dios, ahí estaba el crimen. El chico gritaba mientras las agujas torturadoras de la jarra de cristal rota saltaban y le dibujaban surcos en la carne. Mary sentía aquella agonía como si fuera propia, y no era tan terrible. Sin embargo, Simon gritaba, y luchaba, y les gritaba obscenidades a sus agresores. Ellos no le hacían caso. Pululaban a su alrededor, sordos a cualquier súplica o plegaria, y trabajaban sobre él con el entusiasmo de una criatura que lleva demasiado tiempo condenada al silencio. Mary escuchó cómo la voz del chico se cansaba de las quejas y luchó contra el peso del miedo sobre sus extremidades. De alguna forma, sentía que debía subir a la habitación. No importaba lo que hubiese más allá de la puerta o en las escaleras. Él la necesitaba, y eso era suficiente. Se levantó y notó que el cabello se le arremolinaba por encima de la cabeza, blandiendo el aire como el pelo de serpientes de la gorgona medusa. La realidad nadaba. Casi no quedaba suelo que ver bajo los pies. Las tablas de la casa eran de madera fantasma, y más allá de ellas, una oscuridad hirviente bramaba y las echaba. Miró la puerta sin dejar de sentir en todo momento un letargo muy difícil de combatir. Estaba claro que no querían que subiera allí. Quizá, pensó, puede que hasta me teman un poco. La idea le dio fuerzas. ¿Por qué iban a intentar intimidarla si no fuera porque su mera presencia, al haber abierto aquel agujero en el mundo, resultaba ahora una amenaza para ellos? La puerta ampollada estaba abierta. Tras ella, la realidad de la casa había sucumbido completamente al clamoroso caos de la autopista. Ella entró, concentrada en la forma en que sus pies seguían tocando suelo firme, aunque sus ojos no pudieran ya verlo. El cielo sobre ella era azul, Prusia. La autopista era ancha y ventosa. Los muertos la empujaban por todas partes. Luchó por abrirse paso entre ellos, como si estuviera en medio de una multitud de personas vivas, mientras sus caras, boquiabiertas e idiotas, la miraban y la odiaban por su invasión. Él, por favor, había desaparecido. Ahora no decía nada, se limitaba a apretar los dientes y entrecerrar los ojos ante la autopista, a dar patadas hacia adelante para encontrar la realidad de las escaleras que ella sabía seguían allí.
Tropezó al tocarlas, y un aullido surgió de la multitud. No sabía si reían de su torpeza o si gritaban una advertencia al ver que había llegado tan lejos. Primer escalón, segundo escalón, tercer escalón. Aunque tiraban de ella por todas partes, estaba ganándole la partida a la multitud. Un poco más adelante, podía ver la puerta de la habitación, donde su pequeño mentiroso estaba tirado en el suelo, rodeado por sus agresores. Tenía los calzoncillos en los tobillos. La escena parecía una especie de violación. Ya no gritaba, pero el terror y el dolor podían leerse en sus ojos. Al menos seguía vivo. La resistencia natural de su joven mente había aceptado a medias el espectáculo que se abría frente a él. De repente, el chico volvió la cabeza de golpe y miró a través de la puerta, directamente hacia ella. En aquel momento extremo había descubierto un talento real, una habilidad que solo llegaba a ser una pequeña fracción de la de Mario, pero que bastaba para contactar con ella. Sus miradas se encontraron, en un mar de oscuridad azul, rodeados de una civilización que no conocían ni comprendían. Sus corazones vivos se encontraron y se unieron. Lo siento, dijo él en silencio. Era inmensamente conmovedor. Lo siento, lo siento. Simon apartó la vista y arrancó su mirada de la de Mary. Ella sabía que estaba casi al final de las escaleras, por lo que sus ojos le decían. Los pies todavía pisaban aire. Las caras de los viajeros estaban por encima, por debajo, por todas partes, pero podía ver muy débilmente la silueta de la puerta y las tablas y vigas de la habitación donde yacía Simon. El chico era ya una masa de sangre, de la cabeza a los pies. Podía ver las marcas, los jeroglíficos de agonía en cada centímetro de su torso, de su cara, de sus extremidades. A veces podía enfocar el cuerpo de Simon y verlo en la habitación vacía, con los rayos de sol atravesando la ventana y la jarra rota junto a él. Después, le fallaba la concentración, y en vez de eso veía el mundo invisible hecho visible, y a Simon flotando en el aire, mientras escribían sobre él, arrancándole el pelo de la cabeza y del cuerpo para limpiar la página, escribiendo sobre sus axilas, escribiendo sobre sus párpados, escribiendo sobre sus genitales, en la hendidura de sus nalgas, en la planta de sus pies. Solo las heridas parecían en ambas visiones. Ya lo hubiera acosado por autores o solo en la habitación, no dejaba de sangrar. En aquel momento alcanzó la puerta con una mano temblorosa. Intentó tocar la realidad sólida del pomo, pero ni con toda la concentración que pudo reunir conseguía verlo con claridad. Había poco más que una imagen fantasmal en la que centrarse, pero al final fue suficiente. Cogió el pomo, le dio la vuelta y abrió la puerta de la habitación de escritura de par en par. Él estaba allí, frente a ella. No los separaban más de 2 o 3 metros de aire poseído. Sus ojos volvieron a encontrarse, y una mirada elocuente, compartida tanto por el mundo de los muertos como por el de los vivos, pasó entre ellos. Había compasión en aquella mirada, y amor. Las ficciones se derrumbaron, las mentiras se convirtieron en polvo. En lugar de las sonrisas manipuladoras del chico, había una verdadera dulzura reflejada en la cara de Mary. Y los muertos, temerosos de aquella mirada, volvieron la cabeza. Las caras se apretaron como si la piel se estirara sobre el hueso. La carne se oscureció hasta marchitarse, y las voces se tornaron melancólicas ante la perspectiva de la derrota. Ella alargó la mano para tocarlo, libre por fin de las hordas de los muertos. Soltaban a su presa, como moscas muertas que cayeran de una ventana. Ella le tocó suavemente la cara. El toque fue una bendición. Los ojos de Simon se llenaron de lágrimas, y éstas cayeron por la escarificada mejilla para mezclarse con la sangre. Los muertos ya no tenían voz, ni siquiera boca. Estaban perdidos en la autopista, su maldad condenada. Plano a plano, la habitación comenzó a restablecerse. Las tablas del suelo se hicieron de nuevo visibles, bajo el cuerpo sonchosante de Simon. Cada puntilla, cada tablón manchado. Las ventanas se veían con claridad, y en el exterior, la calle en el ocaso se llenaba con los juegos de los niños. La autopista había desaparecido por completo de la vista humana. Sus viajeros habían vuelto a mirar hacia la oscuridad para desaparecer en el olvido, dejando únicamente sus señales y talismanes en el mundo concreto. En el rellano intermedio del número 65 de Tollington Place, los pies de los viajeros pisoteaban descuidadamente el cuerpo humeante y cubierto de ampollas de Red Fuller al pasar por la intersección. Al final, la propia alma de Fuller apareció entre la multitud y observó la carne que una vez había ocupado, antes de que la muchedumbre lo empujara hacia su juicio. Arriba, en la habitación en penumbra,
Mari Florescu seguía arrodillada junto al chico McNeil y acariciaba su cabeza manchada de sangre. No quería dejar la casa para pedir ayuda hasta estar segura de que sus torturadores no volverían. El único sonido que quedaba era el de un avión a reacción que se abría camino por la estratosfera hacia la mañana. Hasta la respiración del chico era queda irregular. No lo rodeaba ningún nimbo de luz. Todos los sentidos estaban en su sitio: vista, oído, tacto. Tacto. Lo tocó como nunca antes se había atrevido a hacerlo, acariciando su cuerpo con la punta de los dedos, muy, muy suavemente, recorriendo la piel levantada como una mujer ciega leyendo braille. Había diminutas palabras en cada milímetro de su cuerpo, escritas por una multitud de manos. Incluso a través de la sangre, Mari podía distinguir la meticulosa forma en que las palabras lo habían destrozado. Incluso podía leer, a la luz menguante, alguna frase suelta. Era una prueba de que no dejaba lugar a dudas, y Mari deseaba, oh Dios, cómo lo deseaba, no haberla encontrado. Sin embargo, tras toda una vida esperando, allí estaba. La revelación de la vida después de la muerte escrita en la misma carne. El chico sobreviviría, eso estaba claro. La sangre ya empezaba a secarse y la miríada de heridas comenzaba a sanar. Después de todo, estaba sano y era fuerte. No habría un daño físico irreparable. Por supuesto, su belleza había desaparecido para siempre. Desde aquel momento, y en el mejor de los casos, sería objeto de curiosidad, en el peor de repugnancia y horror. Pero ella lo protegería, y él aprendería con el tiempo cómo conocerla y confiar en ella. Sus corazones estaban unidos de modo inextricable, y después de un tiempo, cuando las palabras de su cuerpo se convirtieran en costras y cicatrices, ella lo leería. Trazaría con un amor y paciencia infinitos las historias que los muertos le habían contado, la historia de su abdomen, escrita con una letra delicada y cursiva, el testimonio de estilo exquisito y elegante que le cubría la cara y el cuero cabelludo, la historia de su espalda y la de sus espinillas y la de sus manos. Las leería todas e informaría de todas, de cada sílaba que brillaba y resumaba bajo sus cariñosos dedos, para que el mundo conociera las historias que contaban los muertos. Él era el libro de sangre y ella su único traductor. Mientras caía la noche, Mari dejó su vigilia y lo condujo, desnudo, hacia la fragante noche. De modo que estas son las historias escritas en el libro de sangre. Lee, si así te place, y aprende. Conforman el mapa de esa oscura autopista que nos lleva desde esta vida hacia destinos desconocidos. Pocos tendrán que tomarla. Casi todos marcharán en paz por calles iluminadas, plegarias y caricias los acompañarán hasta que abandonen por fin sus vidas. Pero para algunos, para unos cuantos elegidos será distinto. Los horrores saltarán sobre ellos para llevarlos a la autopista de los malditos. Así que lee y aprende. Después de todo, es mejor estar preparados para lo peor, y es de sabios aprender a caminar antes de perder el aliento. Hasta aquí ha llegado esta historia. Cuéntenme en los comentarios si les ha gustado. Espero pasen una feliz noche. Esto fue Historias detrás del telón, narradas por mí, Daniela Cadavid.